Bienvenidos a todos, gracias por darse la oportunidad de entender cómo pueden obtener 3 casas en 3 años. Es posible, no es un cuento chino y hay estrategias claras para saberlo. Entonces, en este seminario van a aprender lo siguiente. Número uno, la mentalidad correcta. Sabemos que con el pensamiento correcto podemos llegar pues muy lejos, pero esa mentalidad la vamos a llevar a la acción. Y la acción va a ser entender las reglas del juego, cuáles son las reglas de los bancos, y por suerte aquí tenemos a un experto que ahorita lo voy a presentar. Y también vamos a entender lo importante que es el historial de crédito y puntaje de crédito para lograrlo. La relación de deudas-ingresos, el famoso DTI o DTI, que muchísimas veces escuchamos, pero es como que se nos olvida y cometemos errores y quizás estamos obteniendo los ingresos que son necesarios, que son positivos para nosotros, pero estamos cometiendo errores garrafales, quizás hay una deuda que quizás no era importante y no sé, nos compramos un carro nuevo y queríamos comprarnos una casa, eso nos puede echar a perder comprar nuestra propiedad, o hacemos algún movimiento con nuestro crédito y puede dañar todo lo que es el DTI, la relación de deudas-ingresos, y por supuesto la estrategia hackeo para comprar 3 propiedades. Mi nombre es Lara Fernández, para las personas que no me conocen. Muchas de las personas que están aquí ya tengo el privilegio de que sean mis clientes, otros estamos ya en el proceso de comprar la primera casa, otros somos compañeros y hay otros que, bueno, no conozco, así que me quiero presentar. Como les decía, yo soy agente de bienes raíces, soy asesora. El año pasado me dieron un premio que aprecio mucho porque fueron ventas extraordinarias en el último trimestre del año. Tengo mucha experiencia en el mercado de la Florida y bueno, también experta en el tema de inversiones, fix and flips. Y también quiero presentar a Patrick Flores, que está por ahí. Él es una persona experta en todo lo que son préstamos, trabaja para la prestigiosa empresa loanDepot, otorga préstamos hipotecarios a nivel nacional, así que si de repente este taller te encantó y dices, ¿sabes qué, Lara? Me encanta, pero no quiero comprarme mi casa aquí en la Florida, sino que me lo quiero comprar en otro estado, entonces, bueno, Patrick también es la persona que te puede ayudar y de verdad que hemos hecho un trabajo extraordinario, hemos ayudado a muchísimas familias a que puedan conseguir esos sueños de comprar ya sea su primera casa, su segunda propiedad y también crear portafolios de inversiones para ellos en bienes raíces. Tiene muchísimos años de experiencia en el mercado y bueno, es experto en préstamos hipotecarios. Patrick, no sé si quieras compartir unas palabras y un saludo porque Patrick va a estar acompañándome en toda esta charla. Gracias, Lara, por esas palabras y bienvenidos a todo el grupo. Un placer estar aquí, un placer tener la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Una vez le comentaba a Lara antes, me encantaba hablar de mi experiencia, de mis años de experiencia, ahora ya no tanto porque pues, me denota mi edad, pero, pero tengo 26, perdón, años de experiencia en mercado financiero. Llevo 3 años trabajando para loanDepot, excelente compañía. Cabe mencionar, somos el segundo direct lender más grande de todo Estados Unidos. Tenemos presencia en todos los estados, tenemos presencia en el suelo, como decimos. Estamos físicamente, mi oficina es en Plantation, aquí en Florida, y estoy para servirle. Usen esta oportunidad, lo que quiero decir, para contestar cualquier pregunta. Yo sé que muchas veces nos da temor no me siento cómodo o van a pensar que es una pregunta tonta. Para nada. Yo esta conversación la tengo 10 veces al día. Siempre le digo a la persona y al cliente y al prospecto, pregunta, mientras más sabemos, más valemos. So, no quiero que se vayan con ninguna duda de aquí. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que podamos aclarar, para eso estamos. Así que un placer y nos estamos comunicando ahora más adelante. Perfecto, yo pensaba que ibas a decir que tenías 26 años de edad. No, I wish. Bueno, bueno, gracias por eso, Patrick. Y es importante que sepan que, bueno, yo personalmente y soy agente de bienes raíces de EXP, no soy abogado, no soy contador público, ni soy asesor financiero. Y antes de tomar cualquier decisión es importante que se consulte con un equipo de profesionales. Y esto es crucial y se lo explico a todos mis clientes, aún a las personas que están queriendo y anhelando comprar su primera casa.
el negocio de bienes raíces requiere de un equipo, no es un negocio de llaneros solitarios, en lo absoluto. Se necesita, sobre todo cuando se trata de inversiones, aún más, se necesita un equipo que te pueda asesorar, un buen abogado, un buen contador público, un asesor financiero, porque, por ejemplo, cosas tan importantes como compro estas propiedades a título personal o lo compro bajo una empresa. En formato de empresa va a ser la mejor empresa para lo que quiero lograr. Y honestamente, cada persona, cada necesidad es diferente. Muchas personas dicen, no, un LLC y con eso ya soluciona. No necesariamente, depende de dónde estás, si estás dentro de los Estados Unidos, si estás afuera. Entonces hay que asesorarse con las personas correctas. Oye, y en esa misma nota, Lara, quiero mencionar, yo, a pesar de mis años de servicio, yo no lo sé todo. Yo siempre lo digo, va a haber una pregunta, va a haber una duda, va a haber algo que humildemente les digo, no estoy seguro, pero obviamente yo hago una llamada, hago una indagación y enseguida brindo una respuesta, ¿no? No, como bien dice Lara y como bien decimos en mi país, zapatero a su zapato, ¿no? Nosotros tenemos un expertise cada uno en un área del mercado, no somos abogados, no somos CPA, no somos contadores, pero estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles, tenemos vasto conocimiento y cualquier cosa que no podamos o que no tengamos una respuesta, enseguida le hacemos llegar una. Y bueno, con eso vamos a empezar hablando de la mentalidad correcta. Muchas personas dicen, comprar 3 casas en 3 años, estás loca, Lara, ¿cómo se te ocurre decir algo así? Si las casas son carísimas y cada vez, bueno, pero es que precisamente hay que entender cómo funciona este juego y entender por qué te gustaría a ti obtener varias propiedades, qué es lo que te mueve. Y sería bueno que mientras hablo también te lo preguntes, ¿por qué me gustaría? ¿Qué significa para ti obtener varias propiedades? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Y muchas personas que están aquí de repente no tienen la primera propiedad y dirán, bueno, pero es que si no tengo la primera, ¿cómo voy a pensar en las 3? Bueno, hoy vas a aprender a cómo obtener esa primera propiedad, pero también a abrir tu mente para que puedas ir por una segunda y por una tercera y puedas crear ingresos pasivos a través de los bienes raíces. Entonces, miren, esta es una gráfica de valores de las propiedades en los Estados Unidos. Alguien me diga, esa gráfica, ¿cómo la ven? ¿Que va hacia abajo o que va hacia arriba? Arriba como la espuma. Hacia arriba, hacia arriba. Entonces, la realidad es que muchas personas dicen, voy a esperar que las casas bajen de precio. Y es cierto que por lo menos en este mismo momento el mercado vemos que se ha desacelerado, que no quiere decir, señores, que estamos en una crisis o nada de eso. Y la Florida particularmente es un mercado diferente del resto de la nación. Aquí el mercado de bienes raíces se mantiene y, por ejemplo, si vemos lo que sucedió en el 2007, que hubo una crisis, que muchas personas perdieron sus propiedades, mucho de eso, que Patrick ahí nos puede dar una lección. El declive que vimos en el 2008, que fue la debacle del sistema hipotecario, y esto obviamente es algo que siempre se me pregunta, pero es que yo tengo miedo de invertir porque mira lo que pasó en el 2008. Lo que pasó en el 2008, mi gente, y quiero obviamente dar un poco de trasfondo histórico, y esto es rápido, abuelo de pájaro, sin mucho detalle. El mercado hipotecario no tenía las regulaciones que tienen hoy. A lo que voy es que a la hora de aprobar un préstamo hipotecario, la validación de ingresos, la habilidad de repago no se verificaba prácticamente. Tú llegabas, decías que trabajaba, básicamente como cuando vamos a comprar un carro, que la información que nos solicitan es mínima, así era una hipoteca. Básicamente decíamos, tú tienes un pulso, respiras y ya con eso te aprobamos. ¿Qué pasa? Las propiedades comenzaron a entrar en foreclosure porque la gente no las podía pagar y eso obviamente desencadenó una bola de nieve, la cual provocó la debacle del 2008, que el gobierno tuvo que salvar a los bancos y darle dinero a los bancos para que los bancos pudieran subsistir porque tenían esa deuda la cual no podían cobrar. So, ¿qué puede volver a pasar? Yo no soy quien para sentarme aquí ignorantemente diciendo eso nunca va a pasar. Los absolutos no son válidos, pero sí les aseguro de que se tomaron un sinnúmero de medidas, y reglas y regulaciones para que esto no volviera a pasar y a Dios gracias,
Triste porque obviamente es mucho más estricto ahora conseguir una aprobación para un préstamo, pero a la misma vez agradecido porque nos evita volver a estar en la situación que tuvimos en ese momento. Ok, sigamos porque esto apenas estamos comenzando. Entonces, las propiedades van en aumento. Por ejemplo, los valores de las propiedades en los Estados Unidos en el 2004, una propiedad promedio, ¿ok? Estamos hablando de una propiedad promedio de 200,000, 12,700 dólares. $200,000 aproximadamente. En el 2024, esa misma propiedad está valorizada en $400,000. Es decir, que el valor de la propiedad se duplicó. La pregunta es, ¿vale la pena, verdad, comprar bienes raíces, poder tener unas propiedades que te generen renta y que si en 10 años, en 20 años tú las quieres tener, te va a duplicar el dinero que tú invertiste? Eso es para pensarlo y para respondernos. Por ejemplo, estas son las gráficas de valor de propiedades en Miami. Aquí obviamente vemos la debacle, lo que hablábamos ahorita mismo, pero si ven la gráfica, aquí esto fue en el tiempo justamente antes de esta caída, pero si ven la gráfica, inmediatamente el mercado siguió hacia adelante. Y Miami, para que sepan lo que es el sur de la Florida, tenemos 1,000 personas que llegan diariamente al sur de la Florida, no de turismo, a vivir. 1,000 personas diarias. ¿Ustedes no creen que esas 1,000 personas van a necesitar rentar una propiedad? 100%. Entonces, realmente saber este juego, entenderlo, te puede y obviamente hacer el trabajo que se necesita, porque con la mentalidad también viene la disciplina y los sacrificios para lograrlo. Entonces, el valor de las propiedades en Miami en el 2004, una propiedad que te valía $326,000, en el 2024 vale $726,000. Es impresionante. Muchas personas también dicen, bueno, yo me voy a comprar mejor una casa en Texas, en otro lado, lo puedes hacer y es válido, pero por ejemplo, un mercado como el sur de la Florida, el crecimiento que vemos aquí es exponencial por la cantidad de personas. Aquí las propiedades aumentan su valor de un 6 a un 10% anual. Y está Patrick para que no me deje de mentir. Entonces, imagínense eso. Obviamente los mercados pueden variar y podemos sufrir variaciones, pero si tú mantienes tu propiedad, ahí estás viendo lo que sucede en 20 años por tener una propiedad. Entonces, vamos a hacer las cuentas. ¿Qué tal si yo te digo que si tú compras 3 casas, en 20 años pudiésemos estar hablando de que tú eres un millonario o quizás en menos tiempo? Y aquí las matemáticas no mienten. Cada propiedad, si tú hubieses comprado estas propiedades hace 20 años atrás, como los vimos, cada propiedad hubiese aumentado su valor en $300,000 aproximadamente. Si tú multiplicas 300,000 por ese valor agregado de cada propiedad por 3, tenemos $900,000. Ahora vamos a la matemática pura. Tenemos que el valor actual sería 450,000. Supongamos que tienes un balance de $83,500 por esas propiedades y tienes una plusvalía de $366,500. Mire, aquí está claro, 366,000 por 3, estamos hablando de que es más de $1,000,000 en las propiedades, por tener las propiedades. Esto es real. Entonces, serías literalmente millonario por tener estas 3 propiedades. Entonces, lo puedes lograr. Ahora vamos a cuánto dinero estarías ganando al mes. Eso es solamente por tener las propiedades. Oye, perdóname Lara, y Sí, quiero adelante. abundar rápidamente en un punto. Hay una cifra, un dato que hay personas hay reportes que no lo aceptan, hay reportes que dicen que es una exageración. Yo, dado mi trabajo, lo creo, que dice que entre un 85, perdón, entre el 85 al 90% de los millonarios en la nación de los Estados Unidos han hecho su fortuna a través del real estate. Eso, si nos ponemos a pensar en un momento, obviamente sí, está el que heredó, está el que tuvo un negocio de su papá, está el que tuvo el negocio de su tío, de su abuelo, que su familia era millonaria, pero
85-90%, si nos ponemos a pensar ese número y volvemos, el propósito de este taller no es que vamos a ser todos millonarios mañana, pero vale mencionar esa cifra y ese dato para que ustedes todos entendamos este negocio, con todo y los altos y los bajos que ha tenido el mercado de real estate en la historia, es un negocio redondo, es un negocio que nos va a dejar una ganancia, es un negocio donde nos vamos a poder beneficiar. Es un negocio que hay que saber entenderlo y como dicen, el negocio se hace en la compra. Cuando tú compras bien, vas a vender bien y cuando eres transparente con todo lo que manejas financieramente, entonces vas a poder pues ir a otro nivel financiero precisamente lográndolo. Entonces, ya dijimos, para las personas que acaban de entrar, ya dijimos que si tú hubieses comprado 3 casas, ¿verdad? Y las hubieses mantenido por 20 años, si las hubieses comprado en el 2004 y las hubieses mantenido hasta el 2024, esas casas se hubiesen revalorizado por $300,000 cada una. Y estuviésemos hablando que tuvieses un patrimonio de $1,000,000 por tener las propiedades contigo, por ser dueño de esas propiedades. Entonces, y serías millonario solamente por tenerlas, o sea, lo tuvieses allí como tu dinero ahorrado en esas casas, básicamente para que me entienda. Entonces, además, estas propiedades generan ingresos mensuales, se convierten en una especie de maquinitas de dinero porque tú las rentas y puedes hacer dinero con ellas. Nuevamente, hay personas que todavía no tienen su primera casa, pero aquí te vamos a enseñar a que si no tienes tu primera casa, puedas adquirir tu primera casa, pero crees una visión para la segunda, la tercera y cuantas tú quieras, porque este juego puede ser infinito si lo sabes hacer bien. Entonces, ¿cuánto dinero estarías ganando al mes? Vamos a suponer que tenemos una propiedad que tiene una renta actual de $2,600. Si tienen alguna pregunta, por favor me avisan, porque aquí empezamos a hablar de números, no quiero que se me enreden, quiero que lo mantengamos súper fácil, súper sencillo, porque realmente es fácil, pero si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no les quedó claro, me dejan saber. Entonces, tenemos una renta actual de $2,600 que nos da la casa que compramos. Tenemos que pagar impuestos y seguros de la propiedad, $275 mensuales, y tenemos un ingreso neto, por lo tanto, a $2,600, ¿verdad? Que me da la renta, menos 275 por impuestos y seguros de la propiedad, me está generando $2,325 netos. Ahora hagamos el ejercicio si tuviéramos una segunda propiedad, que ahorita lo vamos a desglosar. Si tuviéramos una segunda propiedad, estuviéramos ganando 4,650. Si tuviéramos una tercera propiedad, estuviésemos ganando $6,975. Esto tomando en cuenta un préstamo tradicional de 30 años, intereses de 6,25% de interés, impuestos de 275 más seguros. Sabemos que estos números, sobre todo del interés, puede cambiar dependiendo de cada persona y dependiendo de cuánto esté el interés en ese momento. Entonces, la gran pregunta, ¿les hubiera gustado haber comprado casas hace 20 años atrás? A mí personalmente sí me hubiese gustado y yo lo podía hacer, pero el desconocimiento, hace 20 años atrás yo no era agente de bienes raíces, les voy a contar eso también, pero el desconocimiento nos impide tomar buenas decisiones. Por eso es la importancia de este taller y de que lo entiendas. Entonces, el hubiera no existe, pero el presente sí existe y eso es lo bueno. Entonces, para las personas que les gustaría tener más de $1,000,000 de ganancias por tener las propiedades y además tener ingresos mensuales de rentas de 6,000 a 7,000 dólares, pues este taller te los va a explicar. Y si lo quieres tener, pues mira, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Podemos empezar ahora. Y si quieres adquirir estas 3 casas en 3 años, pues mira, debemos entender las reglas del juego. Ahora sí, saquen lápiz y papel, porque aquí empezamos. Las reglas de los bancos. Y por suerte tenemos aquí al banco. ¿Cómo funcionan los bancos con el tema hipotecario, las instituciones financieras? Bueno, hay 3 factores que se tienen que tomar en cuenta. El número 1 es el historial de crédito. El número 2 es el historial de ingresos.
e ingresos versus deudas. Entonces, aquí, aunque ustedes no lo crean, se cometen muchísimos errores. Hemos visto personas con altos ingresos que no califican porque cometen errores en los créditos, en las deudas. Y a veces tenemos personas con buenos ingresos, con bajas deudas, pero cometen errores cuando presentan sus impuestos. Entonces se ponen por debajo, en fin, hay muchísimas circunstancias o cuando crean sus empresas, quizás hay ingresos que no reportan y esto les afecta. Entonces, Patrick, cuando quieras intervenir, por favor, me dejas saber porque este es más tu tema que el mío. No, discúlpame, Lara, quería hacer un comentario en la hoja anterior Sí, sobre crédito, ingreso y ingreso versus deuda. Desafortunadamente, nos encontramos con contadores, con CPA, con profesionales que no orientan correctamente a los consumidores y no es porque lo hagan de mala forma, pero es porque no tienen toda la información. Yo no soy su contador, yo lo reconozco, yo tengo conocimiento en mi rama, pero no tienen idea de la cantidad de personas con las cuales hablo. Oh, pero mi contador me dijo que dejara de pagar esa deuda, que eso se tiraba a pérdida y no me afectaba nada o me afectaba poco. Ese es el peor error que una persona puede cometer. Yo recuerdo siempre, y siempre hago este comentario, mi mamá siempre me decía, y mis padres siempre me decían, cuida tu historial de crédito, que eso va a ser una de las cosas más importantes en el futuro en tu vida. Y mira que mucha razón tenían. Dejar de pagar cuentas, el tirar a cuentas a pérdidas, el tirar charge-offs, yo entro en un collection. Eso sí afecta y afecta negativa, adversamente, significativamente. Sur de la Florida es la capital del self-employment, es la capital de los patronos propios. Y esto es una broma que siempre a nivel nacional, cuando estamos en conferencias en Loan Depot, siempre lo mencionamos. ¿Qué pasa? Cuando somos self-employed, oye, yo soy contribuyente igual que todos los que estamos aquí. Todos queremos pagar la menor contribución posible. Eso no es ningún secreto. Yo no soy el IRS, yo no soy el Mortgage Police, pero sí, estoy de acuerdo. Todos buscamos la forma de buscar una deducción aquí, pérdida acá, gastos aquí, gastos allá. Eso está perfecto. El problema que tenemos es que si tú eres self-employed, eres patrono propio, nosotros, y cuando digo nosotros, el banco y cualquier banco va a considerar tu ingreso neto, el bottom line. Tu ingreso, tu negocio generó $1 millón en revenue, en venta, en servicio, en lo que sea tu negocio. Pero si tú descontaste y perdiste y debitaste y tu bottom line, y tu ingreso neto son $30,000 al año, yo tengo que contemplar tu ingreso como $30,000 al año. Eso es un punto muy importante y es un punto que desafortunadamente mis compañeros CPA, con los cuales me llevo todos muy bien, no le explican a los consumidores, no, yo quiero pagar lo menos, yo quiero pagar lo menos. No, pon esto aquí, vamos a deducir acá, vamos a deducir allá. Pero sí, pagamos poca contribución, pero a la hora de comprar nos perjudica negativamente. ¿Por qué? Porque nos reduce ese ingreso significativamente. si tú quieres comprar una casa, habla con el banco primero. Yo siempre digo, habla primero con tu agente de bienes raíces para que lo conozcas, para que sepas. Tu agente de bienes raíces te tiene que llevar a un banco de confianza. Yo personalmente trabajo casi que todas mis transacciones con Patrick. Hemos creado una alianza muy hermosa, muy fructífera para nuestros clientes. Ha dado unos resultados extraordinarios. No somos perfectos, también nos podemos equivocar en el proceso, obviamente, pero la verdad es que hemos tenido mucho éxito. Entonces, cuando tú hablas con tu agente de bienes raíces, le explicas lo que quieres, ve inmediatamente con el banco para que te precalifique. Y siempre le explico esto a mis clientes, si tú no precalificas, te creamos un mapa para que lo puedas lograr. Quizás no lo logres en este mes inmediatamente, quizás te tome 6 meses, quizás te tome un año, quizás te tome 3 meses, quizás te tome 2 años, pero si entiendes para dónde vas, lo vas a poder lograr. Ahora es triste que hay personas que dicen, no me voy a precalificar, no sé si califico, si no califico, qué tengo bien, qué tengo mal, no saben nada. Entonces ellos los hacen de acuerdo a lo que ellos creen y lo que ellos entienden que es lo correcto. Se guían por lo que dice el vecino, por lo que dice la mamá, por lo que dice, no sé, X persona o lo que dijo el noticiero, que no son expertos, que no están metidos en el día a día de este negocio, no se precalifican
y es como si tú tuvieras una venda en los ojos y estás intentando caminar por un lugar que tú nunca has caminado. Si tú apagas la luz de tu casa y todo está oscuro, tú más o menos vas a saber por dónde ir. Pero si a ti te dejan en una casa de un extraño, tú no vas a tener una idea. Y eso es lo que pasa cuando queremos comprar nuestra primera casa o nuestra segunda casa y lo hacemos a lo que nosotros creemos. Entonces el historial, el puntaje de crédito es súper importante. De, Otro, mi- sí, Patrick. Perdóname, Lara. No. Otro mito que existe sobre el proceso de preaprobación. Los dos mitos principales es, oh, pero es que yo no tengo dinero para eso. Error, mentira. El proceso de preaprobación y si un lender les cobra dinero por un proceso de preaprobación, me deja saber para reportarlo porque es ilegal. Pero el proceso de preaprobación no tiene ningún costo. Eso es, eso es uno. Segundo mito principal con el cual me encuentro todos los días. Ah, pero yo no quiero que verifiques mi crédito porque me vas a dañar el crédito. Es completamente, completamente falso. En el proceso de preaprobación, nosotros hacemos lo que se conoce como un soft pull, que no aparece como indagación en tu crédito y no aparece como un reporte como un hard pull en tu crédito y ni afecta tu nota de crédito en lo absoluto. Eso, cuando yo le digo a la gente, cuando tu auto se avería o tu carro se daña, imagínate que tú vas al mecánico y pones el carro le pones el carro frente al mecánico y le cierras las puertas, le cierras el seguro, le cierras las ventanas y le dices al mecánico, dime qué tiene. El mecánico te va a decir, oye, pero yo tengo que entrar tengo que entrar al motor, tengo que verificar. Lo mismo es nuestro proceso de preaprobación. Si tú no me das, si yo no tengo las herramientas para verificarte, preaprobarte y precalificarte, incluyendo poder ver tu reporte de crédito para hacer un análisis de deuda versus ingresos, no podemos proceder con una preaprobación. Pero volvemos, en lo absoluto afecta, y vuelvo y les digo, en lo absoluto, en un proceso de preaprobación afecta tu nota de crédito el que yo haga un soft pull para verificar tu información. Bueno, aquí van a salir expertos en cómo precalificarse. Entonces, te mando en cuenta lo que Patrick nos ha dicho. Cuando tienes un crédito de 580 hacia abajo, es un crédito que hay que trabajarlo. Si tienes un crédito de 580 en adelante, ya puedes empezar a precalificar por lo que se llama un FHA. Para un convencional que te da otros beneficios necesitas un crédito mejor, pero vamos a hablar de 580 como nuestro punto de partida. Es el punto más bajo, pero es el punto donde tú todavía en la parte crediticia tienes la oportunidad de precalificar. Entonces, con esto, importante que cuiden su crédito. Hay muchas personas que revisan Credit Karma. Quiero que sepan que Credit Karma les puede dar 20 puntos por encima o 20 puntos por debajo. Siempre es importante, si realmente vas a querer comprar, revisar el crédito, que el prestamista te diga, mira, primero paga, porque lo hemos hecho, donde decimos, mira, primero paga esto, aquí vas a ver un cambio, después paga lo otro y así. Entonces, ¿cómo funciona el crédito? Para que entiendan, además, ¿cómo el crédito llega a este puntaje? Bueno, ellos toman en cuenta la siguiente gráfica. 35% representa cómo has venido pagando, estás pagando a tiempo, has fallado en los pagos. Hay que ser muy, muy intencionales en esto si queremos comprar casa. Si alguna vez te retrasas en un pago, si te das cuenta que no vas a poder pagar en el futuro, llama a estas compañías y dile, oye, ¿qué puedo hacer para que me des una extensión y que no me afecte el crédito? No quiero que esto se reporte. Estoy pasando por una situación financiera difícil en este momento, pero si te das cuenta, yo he venido pagando diligentemente y lo he logrado. Entonces, ¿qué puedo hacer para que me ayudes a que no se reporte un retraso de pago? Sean diligentes. Esto yo siempre lo comparto. El diligente es el que logra las cosas. Yo he tenido clientes que de repente no tienen el panorama ni crediticio ni de ingresos ideal, pero han sido tan diligentes que es como que si el mismo cielo se les abriera, porque han sido diligentes y las cosas se les han dado, o sea, de donde no había oportunidad, ellos crearon una oportunidad. Entonces, la invitación es a que ustedes hagan lo mismo. 35%, entonces ya saben, es cómo ustedes están pagando. El 30% es cuánto deben. Hay personas que tienen las tarjetas pasadas de ese 30% y esto te afecta tu puntaje de crédito, te lo baja. Entonces traten de mantener sus tarjetas de crédito, saquen la cuenta. Si su tarjeta de crédito les da un total,
X cantidad de dinero, asegúrense de que no se pasen del 30% de esas tarjetas de crédito que ustedes están utilizando. También cuando tienes un crédito nuevo, si estás recién llegado en este país o abres una tarjeta, pues eso también impacta en un 10%. Y lo otro es qué tanto tiempo tienes con tu crédito. Mientras más años tengas con un historial crediticio, pues mejor para ti y impacta un 15%. Y un 10% son variedades de crédito. Patri, no sé si quieres aportar algo aquí o seguimos. El peor error que cometemos en este tipo de análisis, y gracias por traer este punto, Lara, es cancelar tarjetas de crédito. Que el historial de crédito, ese 15% que vemos en la lámina, es sumamente importante. ¿A qué me refiero? Tenemos una primera tarjeta que sacamos, obtuvimos hace 15 años, ¿right? Y esa tarjeta logramos bajar el balance. Oh, voy a llamar, el vecino me dijo que llamara a Macy's y cancelara la tarjeta de Macy's porque porque si la cancelo me es más favorable y tengo menos deuda. Error. A tú cancelar tu tarjeta, la que hace más tiempo tienes, estás reduciendo tu promedio de existencia de crédito, por ende estás perjudicando tu nota de crédito. So yo no soy quien para decirte abre, cierra o no cierres tarjetas, pero sí te explico que la cancelación de una tarjeta, utilizando este ejemplo, a lo que voy es que no siempre cancelar y cerrar una cuenta es beneficioso. En este particular ejemplo, si cancelas o cierras esa tarjeta, que es la que más tiempo hace que tienes, reduces tu historial de crédito y afectas adversamente tu puntuación de crédito. Nos queda poco tiempo, así que hay que apurarnos. Ay, Dios mío. No es necesario tener el mismo empleo durante todo el periodo, evitar largos periodos de inactividad, o sea, de no trabajar, no cambiar de trabajo más de 3 veces en un año. Si eres autónomo, necesitas haberlo sido por 2 años. Y el cambio de empleo de autónomo puede tener restricciones y obviamente hay otras situaciones como un embarazo, mudarse, pero Patrick, sí me gustaría que tú ampliaras un poquito esto de forma breve, porfa. El mayor error que siempre nos topamos en esta lámina es que, oh, yo no puedo comprar porque yo no llevo 2 años con el empleo, el empleador. Eso no es correcto. Tú puedes tener, tú puedes tener una carta de oferta con una oferta futura para un trabajo que comienzas en julio, pero si llevas 2 años trabajando continuamente en uno, dos o otros tres empleos, o me demuestras que tienes un historial de empleo, aunque tengas un día o inclusive una oferta que aún no has empezado, tú puedes preaprobar para un préstamo. Es un error y volvemos. Hablo con tantísima gente todos los días y no, pero es que yo no llevo 2 años en el trabajo. Eso no es correcto. Tú no tienes que tener 2 años con el mismo patrono. Sí tienes que tener un historial de trabajo existente verificable para poder saber tu trayectoria en los últimos 2 años. Eso es lo más importante que puedo comentar en esta lámina es lo que les acabo de mencionar. Ok, entonces bueno, ya saben que tienen que tomar esto en cuenta, muy importante. Entonces, ¿cómo funciona el tema de relación ingresos versus deudas? La persona, el banco, mejor dicho, toma tus ingresos mensual total, el bruto de estos ingresos, y lo divide entre dos. Resta los pagos mínimos mensuales de cualquier préstamo que tú tengas, de cualquier tarjeta, de tu carro. Básicamente eso siempre son lo que más se ve, lo que es las tarjetas de crédito, o sea, lo que aparece en tu reporte crediticio y el que son las tarjetas de crédito por lo general y el tema de los autos que puedas tener, cualquier otra cosa que aparezca en tu crédito también. Y utiliza la calculadora de hipotecas para poder ver por cuánto tú calificas. La Entonces, forma más fácil de visualizar esto, y la tabla de Lara está perfecta, lo explica excelentemente bien, pero como estamos cortos de tiempo, le voy a dar una explicación rápida. Voy a usar un ejemplo de $10,000 al mes. Sabemos que no todo el mundo cobra $10,000 al mes, pero solamente para propósitos de la explicación. Cuando decimos dividimos el ingreso entre dos, es que utilizamos el 50% de tu ingreso bruto mensual antes de deducciones. Si yo gano $10,000 al mes, el 50% de mi ingreso bruto mensual son $5,000, ¿correcto? Hasta aquí seguimos. Yo voy a verificar tu reporte de crédito y voy a sumar los pagos mensuales de toda la deuda existente que aparece en tu reporte de crédito. Tarjeta de crédito, auto, préstamo estudiantil, Visa,
Mastercard, todos tus pagos mínimos mensuales que aparecen en tu reporte de crédito, yo los voy a sumar. Volvemos, voy a usar números redondos. Esos pagos mensuales suman $500, ¿ok? Eso significa que para yo conseguir una preaprobación, si mis gastos mensuales son 500 y lo más que yo puedo tener en deuda es el 50%, que son $5,000, eso significa que yo puedo preaprobar para un pago hipotecario de $4,500, ¿ok? Vuelvo. ¿Cómo llegué a 4,500? Yo no puedo excederme del 50 en deuda del 50% de mi ingreso. ¿Ok? Deuda total al añadir un préstamo hipotecario. So, si el 50% de mi ingreso en nuestro ejemplo son $5,000, yo no puedo, cuando yo añado un pago hipotecario, yo no puedo excederme de $5,000. Si mi deuda mensual existente son $500, la máxima hipoteca que yo puedo asumir son $4,500. Sí, y para las personas que están diciendo, bueno, pero yo no gano $10,000, entonces, y me quiero comprar una casa decente, bien, miren, también pueden hacer, por ejemplo, lo que hemos visto mucho en este tiempo es que las familias se unen para apoyarse, es decir, voy a comprar yo, vamos a suponer que sea el padre de familia o la madre de familia, entonces el hijo se une o de repente un hijo que es el que va a comprar y el padre dice, sabes que te voy a apoyar y vamos a llevar esta deuda juntos. Obviamente asegúrense que sean personas en las cuales confían para poder lograrlo si sus ingresos de repente están muy, muy por debajo y necesitan ese apoyo. Pero bueno, eso es algo que podemos hablar más adelante. Seguimos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de hackeo para comprar tu primera propiedad con la única intención de estar allí solo un año y posteriormente alquilarla? Entonces, cada vez entendiendo cómo obtener 3 casas en 3 años, vamos a pensar esto. Me voy a comprar una casa para vivir allí solo un año y después que pase ese año la voy a rentar y me voy a comprar la otra. Entonces aquí lo vamos a ver, la compra de la primera propiedad. Habíamos hablado que el mínimo de crédito es 580, lo ideal es que tu crédito esté en 660 para que también quizás puedas obtener algunas ayudas adicionales, etcétera. El historial de ingresos debe ser de 2 años, con algunas excepciones, ya lo hemos hablado. El costo de cierre es importante que lo tengas en cuenta, es de un 0 a un 3%. Y también el ingreso de deudas es de un 43 a un 50%, ya eso lo explicó Patrick. ¿Por qué colocamos que la inicial puede ser de un 0 a un 3,5%? Sabemos que hay ayudas y hay asistencias financieras. También sabemos que algunas de esas asistencias financieras tienen restricciones, entonces no es algo garantizado, pero tienes la oportunidad de tener 3,5 o puedes obtener 0%, o sea, puedes entrar con 0% si recibes asistencia financiera o ayuda gratuita, o puedes hasta llegar a pagar un 3,5% de esa cuota inicial. Ok, Entonces, Lara, quiero aclarar ese punto porque eso me ha traído dudas anteriormente. Gente, esto no significa que existe, que yo puedo comprar una propiedad con 0% de GOT, porque desafortunadamente, y hay anuncios ¿quieres ir? compañías que se anuncian de esa Ven, para que forma, digas hola. no existe un 0% de Ven. financiamiento, no existe un 0% gastos de cierre. Los gastos de cierre siempre van a existir y la cuota inicial o el down payment siempre va a ser necesaria porque los programas lo exigen. Existen programas y ayudas que te ayudan a complementar ese dinero, suplementar ese dinero con programas, con préstamos, con asistencia, con crédito. El vendedor te puede dar un crédito para tus gastos de cierre, lo cual puede llevar tus gastos de cierre a cero. Pero eso no significa que uno puede entrar a una transacción con $0, 0%, porque eso no es cierto, o sea, no es correcto, ¿va? Sí conseguimos ayuda, sí conseguimos créditos del vendedor, pero no existe una propiedad. Patrick y Lara dijeron que podemos comprar con $0. No, eso no es correcto. Compramos con asistencias y compramos con créditos del vendedor. Correcto, correcto. Gracias por aclararlo, Patrick. Es importante que recordemos que sea una propiedad económica. Comprar en un área donde haya una alta demanda de propiedades de alquileres y que tu renta futura sea mayor al pago total mensual de la casa. Renta futura mayor al pago. Es decir, que si tu casa vale, si tu mortgage es de 2,300, asegurarte que tu renta futura sea un poco por encima de lo que el mortgage está exigiendo, ¿ok?
Entonces Ok. vamos a comprar nuestra segunda propiedad. Para la segunda propiedad es importante que pensemos que vamos a ir por otro tipo de préstamo, un préstamo convencional. ¿Cómo lo logramos? Con un crédito que esté en 660 o más. Entonces vamos a tener que cuidar el crédito. De ahora en adelante vamos a ser súper disciplinados con el tema del crédito. Lo recomendado es que esté en 720 o más. El historial de ingresos, como le habíamos dicho, 2 años. El ingresos versus deudas es más o menos lo mismo, un 45 o un 50%. Ahora, aquí el pago inicial cambia, es de un 3 a un 5%. No estamos hablando de cero o de muy poquito. Ok, gracias por ese comentario. Mi sobrino también tiene opiniones sobre esto. Entonces, el pago inicial es importante que lo recordemos que es de un 3 a un 5%, es decir, que tenemos que ahorrar o podemos utilizar estrategias como refinanciar la propiedad que tenemos para poder utilizar este dinero para pago inicial o gastos de cierre. Entonces, aquí los factores importantes nuevamente a tener en cuenta es que tiene que ser una propiedad económica y que sea en una área donde haya una alta demanda de alquiler. Patrick, ¿tienes algo que comentar con esto? Lo más importante en esta lámina es que los préstamos FHA no son préstamos de inversión. Para hacer un préstamo de inversión tendríamos que utilizar un préstamo convencional, donde, como bien Lara dice, las guías y los requisitos de nota de crédito son más altos que FHA. Así que necesitaríamos tener la nota mínima se puede bajar de 660, se puede conseguir con menos un convencional hasta 640 y a veces en circunstancias específicas un poco menos. Pero como bien dice, otra cosa, Lara, 720 es la ideal. Otra cosa que es importante saber, el interés. El interés, la gente me pregunta, ¿cuánto está el interés? ¿Cuánto está el interés? ¿Cuánto está el interés? El interés es una medida de riesgo. El interés no es un interés que se le da a todo el mundo el mismo interés. Mientras más alto el riesgo que tú le representas a la compañía, más alto va a ser el interés que recibes. ¿Por qué yo digo que tú representas un interés, un riesgo más alto? Porque tu nota de crédito es más baja. Una persona con un crédito de 660 representa un riesgo mayor para una compañía bancaria que una persona que tiene un crédito de 780. ¿Por qué? Porque su historial de pago y su historial de crédito es mejor, lo cual nos dice que es mucho más probable que el pago va a ser, que los pagos de esa persona van a ser a tiempo y van a ser satisfactorios siempre. La renta futura siempre, esto es una regla que se tienen que aprender. Tu renta futura siempre debe ser mayor al pago total mensual de la casa y debes tener un flujo de efectivo positivo desde el inicio que compras la propiedad para que te pueda ir bien con lo que estás haciendo. Y por supuesto, debes también tomar en cuenta que cuando tienes un dinero extra o tienes ese flujo de efectivo positivo, puedes también cubrir necesidades como reparaciones y minimizar gastos en general. Es siempre importante saber que cuando compramos una propiedad o una casa, pues esa casa también, y sobre todo si es una casa económica, seguramente va a necesitar reparaciones, va a necesitar mantenimiento constante. Si compras una casa, cosas como cortar el pasto, la grama, como le digan en su país, pues es cosas que hay que tomar en cuenta y son parte de esos gastos y de esas reparaciones. Entonces, vamos a la compra de nuestra tercera propiedad. Aquí, si tú quieres, puedes comprar la casa de tus sueños. Solo si quieres decir, bueno, ¿sabes qué? Ya lo logré, estoy contento con mis dos casas. Si no es el caso, puedes seguir comprando casas económicas, casas en donde vas a vivir por un año y el juego puede ser infinito. Pero si no, como ya tú te has esforzado y te has sacrificado, pues ahora te puedes dar este gusto. Entonces, las recomendaciones de la casa de tus sueños es que selecciones la propiedad que deseas. Has tenido paciencia y te lo has ganado. Y muchas veces, sabes que con los niños, ahora que mi sobrino anda por aquí revoloteando, con los niños tendemos a ser estrictos, ¿sabes? Tendemos a decirle, no hagas esto, no hagas la otro, le ponemos muchas reglas, pero se nos olvida ponernos reglas a nosotros mismos. ¿Qué tal si tomamos esto de comprarnos 3 casas en 3 años, si es algo serio, si es algo que anhelas de verdad? Te lo tomas como si tú fueras tu propio hijo o tu niño y decir, ¿sabes qué? Vamos a
Julito, vamos a ponernos serios, Javivita, vamos a ponernos serios, vamos a lograrlo. Y así, ¿sabes? Como si literalmente fuéramos esos niños a los que les ponemos reglas y como dice el papá, mamá, cuando yo digo no es no. Nosotros cuando le ponemos reglas a un niño, el niño las ejecuta, a veces patalea, hace un berrinche, pero termina ejecutándolas porque no le queda de otra. Y así mismo a veces nosotros tenemos que hacer que hacer con nosotros mismos para lograr nuestros sueños, dejar de llevarnos por la gratificación instantánea y ponernos una meta, trazárnosla. ¿Cuántas personas de las que están aquí ven posible y ven viable comprarse 3 casas en 3 años? Con lo que le hemos explicado. Que Julio, los demás, si me levantan la mano, me ponen un emoji, me hacen algo, ¿verdad? Quizás a otras personas, quizás te va a tomar más tiempo, quizás no sea este mismo año, quizás no sea mañana, pero en un año entendiendo esto, entendiendo que voy a trabajar en que mis ingresos sean buenos. Por ejemplo, una persona que de repente tenga una oportunidad de negocio o un trabajo estable con una W2 y tú dices, ¿sabes qué? Quizás mi negocio no sea este, sino que voy a asumir un trabajo estable con una W2 que me da ingresos estables y mi negocio realmente va a ser bienes raíces, comprándome 3 casas en 3 años y para eso necesito estabilidad de ingresos. O si tengo mi propia empresa, entonces ya yo sé que yo necesito reportar ingresos. No me voy a tirar a matar en los impuestos reportando cero, no gané nada, no gané 0,000 dólares. No puedes hacer eso. Ya hay una visión clara, hay un entendimiento profundo. Entonces, bueno, aquí tienes la opción de seguir comprando casas o ir por la casa de tus sueños. Vale. Quiero hacer una salvedad, Lara, que lo vi en la segunda propiedad y ahora en la tercera. Cuando hablamos de un préstamo convencional para una propiedad de inversión, la cuota inicial o el down payment que requiere convencional Freddie Mac y Fannie Mae, obviamente depende del perfil crediticio, pero va a ser entre un 15 y un 20%. Cuando hablamos de pago inicial de 3 a 5% es para tu propiedad principal y puede llegar hasta un 3% cuando eres primer comprador. Si no eres primer comprador pero tienes una casa hace más de 3 años que la tienes alquilada y esta la podemos considerar como tu primera propiedad, en ese caso sí puedes comprar con un 3 o un 5%. Pero cuando hablamos de propiedad de inversión convencional Freddie Mac y Fannie Mae, nos requiere un 15 o un 20% dependiendo del perfil del comprador. Claro, esto es tomando en cuenta esta tercera propiedad, como les decía, es tomando en cuenta que esta ya sea la casa que tú anhelas para ti. Y eso es algo muy, muy importante que muchas personas no lo saben. Si tú compraste una casa y la tienes rentada desde hace 3 años, cuando te vayas a comprar tu casa, si esa casa estuvo rentada esos 3 años, puedes recibir beneficios de primer comprador como para tu residencia principal. Entonces, imagínense los beneficios. Y hay muchas personas que desconocen todo esto. Es increíble. Además de, bueno, beneficios que hemos hablado de primer compradores, pero también hay otros beneficios agregados que ofrece el gobierno, que ofrecen las ciudades, que eso lo vamos a ir viendo por casos, no todo el mundo califica para ellos, pero puedes estar disponibles para ti. Habría que ver tu caso, por eso siempre digo, ve y habla con tu médico de real estate, que en este caso es el banco, que te va a hacer un diagnóstico y te va a decir, ok, tú tienes esto, y así lo vamos arreglando. Entonces, sigamos porque ya estamos en la recta final. Comprar la casa de tus sueños o, pues, en este punto puedes comprar la casa de tus sueños o si deseas, puedes continuar hackeando más casas. ¿Cómo lo vas a hacer? Comprando casas que sean económicas, de alta demanda para alquiler, que la renta futura siempre sea mayor que el pago total de la propiedad. ¿Por qué? Aquí está el secreto. Este es otro juego de los bancos. Y ustedes dirán, bueno, este taller está como repetitivo, lo que sea, pero es que estamos dando claves importantes en cada uno de los puntos que estamos compartiendo. Fíjense esto, la renta futura la tienes que multiplicar por 0,75% para asegurarte que tu pago total mensual pues sea mayor. Entonces, aquí me gustaría que Patrick explicara esto, porque este 0,75% es algo que los bancos toman en cuenta para ver cuánto ingreso estás tomando de la casa, porque algo que creo que no hemos explicado es que cuando tú compras tu primera casa, cuando vas a comprar la segunda, ya
el ingreso de la primera propiedad se te toma a tu favor como un ingreso que tú estás generando. Así que en esta segunda casa, no solamente van a tomar en cuenta tus ingresos de tu trabajo, de ya sea que tengas tu propia empresa o que tengas una W2, sino que te van a estar tomando los ingresos de la casa a favor tuyo, porque esa es una propiedad que te está generando ingresos a ti. Pero el banco descuenta este 0.75%. Patrick. Recordemos cuando hablamos de preaprobación y precalificación, hablamos de que vamos a contemplar el ingreso versus la deuda de tu reporte de crédito. De más está decir que si ya tú compraste una casa, esa casa que vas a alquilar aparece en tu reporte de crédito y ese pago hipotecario aparece en tu reporte de crédito. So, tú me dirás, Patrick, pero si yo voy a comprar otra casa y voy a añadir otro pago hipotecario, ¿cómo el banco me va a aprobar si mi relación de ingreso versus deuda va a estar sobre 50%? Aquí entra lo que Lara acaba de mencionar. El, tú le vas a, el banco Tú le vas a decir al banco, mira banco, mira Patrick, yo tengo esta propiedad en la cual vivo, la vivo hace más de un año, la voy a alquilar y con ese ingreso que que voy a generar del alquiler, por eso hablamos que ese ingreso esperado de alquiler tiene que cubrir el pago mensual hipotecario. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir al banco, mira, ahora yo voy a tener dos deudas hipotecarias, pero esa primera casa para la cual tengo un préstamo hipotecario de $2.500, volvemos, estoy usando números redondos, esa casa yo la voy a alquilar por $3.000 y ese pago hipotecario mensual yo lo voy a eliminar de tu relación de deuda versus ingreso. ¿Por qué? Porque no lo estás pagando tú, lo está pagando la persona a la cual va a estar rentando la casa. Eso es uno. Dos, para hablar del punto 75 que está mencionando Lara, vamos a utilizar el mismo ejemplo. No me quiero poner muy técnico, pero existe lo que se llama el occupancy rate. El banco me dice, Patrick, Julio, Aviva, porque son las caras que estoy viendo. Existe la posibilidad de que tu inquilino se vaya. Tengo una emergencia, te cancela el contrato, se vaya. Ese occupancy rate, el banco lo contempla con ese 25% que te estoy eliminando de esa renta esperada. Por eso es que se multiplica por 0.75. So bien, si usamos el mismo ejemplo de los $3.000, ese $3.000 que yo tengo de renta esperada, yo le voy a quitar el 25% en caso de que esa occupancy rate fuese a ocurrir que vamos a perder a ese inquilino y ese número me tiene que cubrir el pago hipotecario mensual para yo poder cancelarte esa deuda de tu deuda versus ingresos y poderte añadir la deuda de la propiedad nueva que estás comprando. ¿Hace sentido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque sé que estamos dando información. Vi a Julio haciendo señas, no sé si tenías algún comentario, alguna pregunta, Julio. O si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. No, todo claro, Lara, gracias. Ok, genial. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, básicamente aquí vemos como un poquito el repaso, ¿no? Tu primera propiedad de 0 a 6 meses. Estamos hablando de un inicial de $0 a 15,000, que no es cero, nunca es cero, siempre hay que poner algo, pero puede ser muy bajo, hasta $15,000. Y la renta futura ideal es siempre mayor a lo que te están dando el préstamo dividido por ese 0.75. La segunda propiedad estamos estimando pues que tengas un capital de 20 a 25 mil dólares, tomando en cuenta la misma situación del 0.75 y que la renta tiene que ser mayor. Y para tu tercera propiedad, estamos hablando de que debes incluir ingresos pasivos. Y bueno, entonces incluir los ingresos positivos por alquiler en los impuestos para los ingresos de la primera propiedad, de la que va a ser tu propiedad, ¿ok? Y bueno, de esta forma pues hemos prácticamente cubierto lo que es el taller de 3 casas en 3 años. Es importante que tengas en cuenta estos números, estas gráficas, les puedes tomar una fotito. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te puedo hacer llegar información que no te haya quedado clara. Y es importante que tengas en cuenta que vas a necesitar para lograr estas 3 casas en 3 años de 40,000 a 65,000 dólares para poder lograrlo entre la primera, la segunda y la tercera propiedad que tienes que tener en tu bolsillo. En 10, 15, 20 años podrías ser millonario por tener 3 propiedades que van a valer
señores, van a valer más de 1 millón, porque hicimos toda esta información con casas de hace 20 años atrás. Entonces sabemos que las propiedades hoy tienen un valor pues más alto que hace 20 años atrás. Entonces va a ser probable que en 10 o 15 años tú seas millonario por solo tener las 3 propiedades. Y son 3 propiedades que se convierten en una especie de ATM, de cajero automático, son máquinas de dinero para ti. Imagínense cómo se sentirían ustedes ganando $6,000 con estas 3 propiedades, $2,000 con la primera renta, $3,000. Es real y se puede lograr. Entonces, pues, ¿quién quiere conseguir 3 casas o más? Es la gran pregunta. El paso más importante es el siguiente. Es hora de tomar acción. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Creo que alguien tiene alguna pregunta. Ahorita le voy a dar la palabra. A ver, ¿quién me levantó la mano? Veo a Guillermo con la mano alzada y a Ernesto todavía con la mano alzada. Ok, ahorita les doy entonces, porque ya nosotros terminamos acá. El siguiente paso, ¿cuál es? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me das un chancecito terminar aquí? Te doy la palabra, Ernesto. O Guillermo, no sé quién está Por hablando. supuesto, claro que sí. Ernesto. Sí, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Agendar una cita con nuestro equipo. Ya conocieron a Patrick, ya me conocen a mí. Pagar las deudas, o más que pagar es revisar las deudas, revisar el historial crediticio. Ya saben que con Patrick lo pueden hacer. Miren, es como que no se pongan a hacer lo que alguien puede hacer por ustedes. Ustedes le entregan toda la información al banco, a Patrick, le mandan sus impuestos, su historial crediticio, les llenan el formulario que él les pide que llenen y él les hace toda la tarea. No, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Y él les dice, mira, Pepito Pérez, tú salió esto, sí, salió esto asado, esto por aquí te aprobamos, pero por aquí hay que hacer esto, o no, no te aprobamos y tienes que hacer esto, esto y esto. No se maten cuando tienen un equipo. El banco trabaja por ustedes, yo trabajo para ustedes, su equipo trabaja por ustedes, ustedes son los jefes, ustedes son los que mandan. Entonces, apóyense de su equipo, aprendan a delegar, solamente hagan la parte que a ustedes les corresponde. ¿Que cuál es? Enviar la información, revísame los números y dime a qué califico y a qué no. Entonces, revisar el tema crediticio, pagar las deudas cuando Patrick les diga, tienes que pagar estas deudas, ahorrar dinero, eso sí, siempre es importante, y mejorar el puntaje de crédito, haciendo lo que les dijimos, no sobre exponiéndose a un puntaje crediticio excesivo, no cerrando las tarjetas al 100% porque eso les daña el historial crediticio, y pues no excediéndose en gastos innecesarios. Entonces vamos con Ernesto. Ernesto, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, Lara. Muchas gracias por este taller, me pareció excelente. Tengo una pregunta. Personas que no somos ni residentes ni ciudadanos americanos, que somos inversionistas internacionales que vivimos en otros países, pero que tenemos algún interés en mirar oportunidades de adquirir viviendas, seguramente pensando en un futuro en tener una visa de residencia en Estados Unidos. ¿Hay la posibilidad de que los bancos financien a un inversionista extranjero para acceder a su primer vivienda, no estando viviendo en los Estados Unidos? Adelante. No entendí muy bien porque se cortaba bastante, pero adelante, Patrick. Sí, no, entiendo que la pregunta es, en el Messenger vi una pregunta similar. Cuando hablamos de programas de capital exterior, la única forma que utilizamos capital exterior, que puedo utilizar capital exterior para propósitos de calificación en los Estados Unidos es si ese capital exterior se reportó en taxes en los Estados Unidos. Si ese capital de Colombia, de Venezuela, de otros países con los cuales trabajo todo el tiempo, no aparece reportado en taxes en los Estados Unidos, no lo puedo utilizar como ingreso cualificable. Eso es uno. Número dos, para proceder, y esto es un tema que hemos tocado anteriormente, cuando hablamos de propiedad de inversión, necesitamos obtener y poseer una propiedad inicial principal aquí en los Estados Unidos para poder proceder con la segunda, tercera, cuarta, la propiedad que sea, pero necesitamos poder tener una propiedad inicial para contemplar cualquier programa de compra con capital exterior, como le llamamos Foreign Nationals. Sí hay programas que te permiten comprar con capital exterior mostrando estados de banco,
pero es de ingresos y de activos en el O la exterior. falta de un CPA, de un contador en tu país, ¿no? Correcto, pero para ese tipo de programa y para ese tipo de circunstancias necesitamos una propiedad aquí inicial en los Estados Unidos. Existía un programa, y esto es algo que yo he hablado con Guillermo, existía un programa que anteriormente te permitía comprar aunque no tuvieras, no te pedía evidencia de mostrar que tenías propiedad en los Estados Unidos, pero desafortunadamente nuestra empresa y nuestra industria, las guías cambian constantemente y los lenders ahora no están permitiendo un inversionista foráneo comprar sin tener una propiedad ya anteriormente en los Estados Unidos. Sí, y bueno, también Gracias, Patrick, hay muy claro. personas que, hay bancos también que tienen, hay bancos que tienen sus propias reglas, ¿no? Entonces, hay unos que hacen inversiones más agresivas, etcétera. Igual, como digo, para mí, Patrick, es un poco la Biblia cuando se trata de los préstamos, las preaprobaciones y todo esto, pero siempre es importante estudiar cada caso, sabes, como con lupa, verlo bien y ver qué opciones hay, qué opciones tienes. Pero bueno, creo que eso contestó tu pregunta. ¿Alguien más tenía alguna otra preguntita? De acuerdo, gracias. Pues sí, Lara, habla Guillermo. Creo que Patrick ya la contestó o lo entendí mal. Definitivamente en el caso nuestro, para poder nosotros acceder a este tipo de programas de primera, segunda, tercera casa, definitivamente tendríamos que tener antes una primer vivienda aquí. Lo que dice Patrick, pues con el banco de él no. Hay otros bancos que dicen que si tienes propiedades en el extranjero, pero sí, o sea, la regla es que se tiene que tener la primera propiedad, por lo menos con lo que se llaman los préstamos DSCR, se tiene que tener esa primera propiedad. Corre- Sí. Correcto. El ejemplo que mencioné de la primera propiedad, de la propiedad principal, y lo mencioné tras la pregunta del capital extranjero. Ese programa se utiliza para personas, dado el ejemplo que se me preguntó, cuando el capital es extranjero y no está reportado en los Estados Unidos. Esa es la alternativa que los bancos ofrecen, pero para poder acogerse a esa alternativa necesitas tener una inversión, una propiedad inicial. Pero para un préstamo convencional, esto es totalmente distinto al DSCR loan. Para el préstamo convencional, tú puedes comprar una primera casa aquí, una segunda y una tercera, pero tienes que tener el ingreso cualificable y verificable para poder comprar esa primera, esa segunda o esa tercera. Y obviamente reunir los requisitos de lending en cuanto a ciudadanía, en cuanto a ingreso, en cuanto a historial de crédito, en cuanto a nota de crédito, en cuanto a relación de deuda versus ingresos. Son dos programas distintos para dos circunstancias distintas. Espero que eso aclare un poco mejor la pregunta. Sí, es que hay que entender que hay muchísimos programas de préstamos y por eso es importante acercarse al prestamista, al banco, entregarle los documentos, todo lo que te puedan estar pidiendo, y esto lo digo en términos generales, ¿verdad? Para todas las personas que están aquí, y ver cuál es el mejor programa para ti. En este caso estamos hablando, en el de 3 casas en 3 años, estamos hablando de empezar con un FHA y después movernos a un convencional, porque es que ya no puedes usar otra vez un FHA, ya te toca con convencional. Entonces, a veces también, dependiendo de tu situación, estás forzado a utilizar cierto tipo de préstamo porque no se puede hacer de otra forma. Como por ejemplo las personas que tienen un puntaje de crédito de 580 y de repente se quieren comprar un apartamento, y comprar apartamento con un FHA es bastante complejo. Entonces, mira, te toca, o sea, tienes que decidir. Entonces, cada caso es un mundo, cada caso tiene una necesidad particular y dependiendo del caso de la persona, hay diferentes tipos de préstamos a los cuales tú puedes aplicar, calificar y usar. Lo importante es que te acerques, entregues la documentación y se estudie tu caso y ver cuáles son las opciones. Y también está la otra opción de que con un contador público, por ejemplo, para los extranjeros como Ernesto, como Guillermo, bueno, Guillermo está aquí, pero los extranjeros, que puedas crear tu empresa y que esa empresa sea la que compre los bienes. Entonces, hay tantas variedades, esto es como un abanico y eso pues toca entender tu caso, estudiarlo para darte
una respuesta y ver cuál es el préstamo que te conviene mejor y qué entidad te está ofreciendo eso, porque no todas las entidades bancarias pues ofrecen las mismas cosas. Eso también es importante aclararlo. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa más, que estuvimos en el taller para las personas que están con veteranos, que sean veteranos de guerra, o sean militares, sea que estén en el ejército, aún en la Guardia Nacional, si no me equivoco. Las personas que tienen este estatus militar pueden hacer esto de 3 casas en 3 años de una forma extraordinaria. O sea, puedes entrar con $0. O sea, en muchos programas. Así que si conoces a alguien, a un familiar, a un amigo que esté en el ejército actualmente o que pertenezca a alguna de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hay unos programas extraordinarios para ello y estas personas pueden comprar varias casas utilizando todos los beneficios de los veteranos. Entonces, de eso justamente aprendimos esta semana. No voy a hablar de detalle en eso, pero solamente se los dejo como información por si conocen a alguien que pueda estar interesado. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas y si no, pues entonces vamos a dar el taller por terminado. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Me preocupa que no hagan preguntas. Lara, yo redondearía de la siguiente manera, o sea, veo principalmente 2 líneas de financiación. Una es el FHA y el otro son los préstamos DSCR. Para FHA, pues se deben cumplir unos requisitos mínimos de ingresos y de historial crediticio y taxes. Y para el DSCR, pues es requisito tener vivienda. Se te está cortando, Guillermo. ¿Estoy en lo cierto, Patrick y Lara? Se te cortó. Correcto. Existen, no quiero decir los tipos, pero la clasificación principal de préstamos son préstamos QM, que son préstamos cualificados, y préstamos non-QM, que son préstamos no cualificados. No cualificado no es una connotación negativa, solamente es como el gobierno o la Fannie Mae y Freddie Mac, que son las compañías del gobierno que regulan todo lo hipotecario, los nombran. Los préstamos cualificados, los Qualified Mortgages, son FHA, convencional, USDA. Y los préstamos no cualificados es todo lo que no es FHA convencional. Ahí entran los programas DSCR, ahí entran los programas que son los Bank Statement Loans, que son ambas vertientes tienen uno tienen unas reglas y unas guías y la otra tienen unas reglas y unas guías distintas. So, para contestar el comentario de Guillermo, es correcto. El préstamo FHA es un préstamo... el préstamo FHA y convencional son préstamos cualificados, Qualified Mortgages. El préstamo DSCR, el préstamo de Bank Statement Loans, que eso más adelante en otro taller lo tocaremos, es otro tipo de préstamo que se conoce como no cualificado, Non-Qualified Mortgages. Ok, excelente. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, Lara. Una última pregunta, Patrick. ¿No existe como un híbrido entre esos dos? ¿A qué me refiero? Ernesto preguntaba en el caso del que pues, él está en el exterior y todavía no tiene su visa de residente. Si en el caso hipotético se hiciera una LLC, que se llama la sociedad, ¿cierto? La corporación, uno lo pudiera hacer con una persona residente acá y un extranjero, ¿pudiera buscar ese tipo de alianza o no? Eso es, bueno, no sé qué diga Patrick, pero eso es una pregunta para un contador. Eso es mi recomendación. Patrick. Para propósitos del lender, para contestar tu pregunta, ambas personas cualquier persona que aparezca en la nota o en el préstamo, tiene que reunir los requisitos. Si una persona reúne los requisitos y la otra persona no, la otra persona no podría estar en el préstamo. Ok, gracias, Patrick. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado en nuestro taller de 3 casas en 3 años. De verdad que es un gusto enorme servirles y apoyarlos. Estamos aquí para los que necesiten. Creo que hubo una persona, Dien Coronado, no sé si nunca me escribiste tu información. Si me escribes, te lo voy a agradecer. Y bueno, mucho éxito. Estamos aquí para apoyarlos y para responder cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Un abrazo a todos. Feliz día.